Buen día, cordial saludo. Soy Diana Milena Arias Iriarte, integrante del grupo número 2. Y en representación de mis compañeros Ani Delgado, Manuel Díaz, Ángela Garnica, Angie Palacio y mi persona, les hablaré sobre nuestro proyecto 2 titulado El diagrama de Moody. Bueno, el objetivo general de este proyecto es construir un diagrama de Moody a partir de MATLAB que permita calcular de manera correcta y más fácil el factor de fricción, teniendo en cuenta el tipo de flujo con el que se está tratando, que es posible identificarlo gracias a nuestro querido número de Reynolds y además teniendo en cuenta la rugosidad que posee el material. ¿Por qué es tan importante el diagrama de Moody y el factor de fricción? El diagrama de Moody es útil para encontrar el factor de fricción. Además, ese valor de factor de fricción ayudará a evaluar el valor de las pérdidas de energía que ocurran por fricción en un tramo determinado de la tubería. Este valor es un valor importante para determinar el desempeño adecuado de las bombas que distribuyen fluidos. ¿Qué es el diagrama de Moody? En palabras derivadas de lo dicho por Sengel y Simbala 2004, el diagrama de Moody es una herramienta muy utilizada para la obtención del factor de fricción de Darcy para flujo en tuberías como función del número de Reynolds y de la rugosidad relativa del material. Esto nos ayuda a verlo en un rango muy amplio, por lo cual, aunque este solamente se concibió en un inicio para tuberías con secciones circulares, en la actualidad se usa no solo para secciones circulares, sino también para secciones no circulares, al cambiar el valor del diámetro por el valor del diámetro hidráulico. Con todo esto, y lo dicho anteriormente, este diagrama es uno de los más importantes y más aceptados y utilizados en las ramas de la ingeniería. Como dije anteriormente, es la representación del factor de Darcy para flujo en tubería como función del número de Reynolds y la rugosidad relativa del material. Este es nuestro diagrama de Moody. En el eje X encontramos el número de Reynolds y en el eje Y primario encontramos cada uno de los valores de factores de fricción. Y en este eje Y secundario encontramos cada uno de los valores de la rugosidad relativa dependiendo pues, del material. En esta zona encontramos la zona de flujo laminar, donde para calcular el valor de F solamente utilizamos la fórmula 64 sobre el número de Reynolds. Cuando entramos en la zona entre 2000 y 4000 de los números de Reynolds, sabemos que esta zona es denominada zona crítica, por lo cual no se tienen determinados unos valores claros para esos factores de fricción, porque pues no se sabe cuál será el comportamiento del fluido, si es laminar o si es turbulento. Aquí encontramos una zona de transición, que es esta de aquí, donde en cada uno de estos puntos, como pueden ver, hay unas curvas que pues no inician en esta zona, desde la zona de 4000, sino que comienzan más adelante. Es una zona en la cual se empiezan a ver los comportamientos de flujos turbulentos de algunos fluidos. Por lo tanto, algunos comienzan desde 4000 para algunas rugosidades y otros comienzan más abajo para otros valores de número de Reynolds y rugosidades relativas de material. Usando esta curva de aquí punteada, definimos dos zonas, la zona de transición o zona de turbulencia y la zona de turbulencia completa. En la zona de turbulencia completa, como pueden ver, la mayoría de las curvas ya no son curvas, sino que son líneas rectas. Y en esta zona de turbulencia completa, pues estos factores son cuando los números de Reynolds son muy grandes o simplemente son utilizados como base para calcular algunos valores de pérdidas por tramo, pérdidas por accesorios. Bueno, el código que utilizamos para realizar el diagrama de Moody lo realizamos en la aplicación conocida como MATLAB. Bueno, luego de definir y mostrar nuestro diagrama de Moody, procederé a explicar el código que utilizamos para la creación del mismo.
Es necesario aclarar que aunque existen muchos códigos en Internet que se utilizan para la creación de este diagrama, nosotros creamos nuestro propio diagrama basándonos en funciones, fórmulas y vectores que se encuentran ya definidos o preestablecidos. Inicialmente, en la aplicación MATLAB, definimos nuestro código principal y posteriormente definimos cada una de las funciones que se utilizaron en la construcción del mismo. Lo primero que hicimos fue definir el vector llamado R minúscula, que es el vector que contiene las rugosidades relativas de los materiales. Este vector R minúscula contiene 31 elementos que representan la rugosidad relativa de diferentes materiales en un rango de valores entre 1 por 10 a la menos 6 y 7 por 10 a la menos 2. Este vector será muy importante posteriormente, ya que estos valores de rugosidad relativa serán utilizados en la función Colebrook-White, que explicaré posteriormente, para el cálculo del factor de fricción. Como segundo paso, tenemos la definición de nuestro vector R mayúscula, que es el que contiene cada uno de los números de Reynolds que utilizaremos en nuestro diagrama. Este vector R mayúscula contiene un total de 100 elementos, como lo está descrito aquí. Al ser en nuestro diagrama estar definido de forma logarítmica, nosotros pues lo que creamos fue un vector logarítmico, usando la función logspace, que inicia desde 1 por 10 a la 3 hasta 1 por 10 a la 8. Ahora, estos valores, como ya sabemos y lo mostré anteriormente, se van a encontrar en el eje X de nuestro diagrama. Y para clasificarlo, así como lo mostré aquí, y en el flujo laminar, zona crítica, zona de transición y turbulencia completa, pues necesitamos definir cada uno de los regímenes en los cuales se van a encontrar nuestros números de Reynolds. Inicialmente, como sabemos que para que sea flujo laminar, debe estar entre aquellos números de Reynolds inferiores a 2000, y para que sea turbulento debe estar en aquellos números de Reynolds que sean superiores a 4000. Por lo cual, para clasificar los diferentes tipos de flujos, creamos dos vectores, uno llamado L mayúscula y otro llamado T mayúscula. En el vector L mayúscula va a comprender todos aquellos valores de número de Reynolds que sean inferiores a 2000. Por lo cual, comenzará en el primer valor que tenemos en nuestro eje, que sería 600, hasta el valor de 2000, donde inicia nuestra zona crítica. Y nuestro vector T mayúscula va a contener todos aquellos números de Reynolds que sean definidos para flujos turbulentos, es decir, va a iniciar desde 4000 hasta aquel número R en nuestro espacio, en nuestro vector R, que sea mayor o el número más grande de número de Reynolds, es decir, en nuestro caso, 1 por 10 a la 8. Y como dato curioso sobre este vector, es que este vector tiene una dimensión de 89 elementos. Bueno, posteriormente definimos un vector para valores iniciales que contiene 31 elementos. Estos 31 elementos pues van a corresponder a cada uno de los 31 elementos que va a componer nuestro vector en nuestro eje Y secundario, es decir, nuestros valores de rugosidad relativa. Este vector define cada uno de los valores iniciales en los cuales va a graficarse una curva. Y lo definimos porque al observar el diagrama de Moody, todas las curvas de este no inician en el mismo valor, por lo cual es necesario definir un valor para que parta desde ese y no se cruce con otras curvas y pues así facilitar la lectura y claridad del mismo.
y pues no tener una inconcordancia en los valores calculados de factores de fricción. Como dato curioso sobre este recurso, este vector de valores iniciales, fue un recurso que encontramos en Internet y que nos sirvió mucho para definir nuestro diagrama y mejorar su visibilidad y claridad. Bueno, luego de definir cada uno de los vectores escritos acá arriba, lo que hicimos fue enfocarnos en cada uno de los ejes que formarán nuestro diagrama de Moody. Por lo cual, al observar el diagrama, nos fijamos en que estos se encuentran en escalas logarítmicas, por lo cual nuestros ejes también se encontrarán en escalas logarítmicas al crearlos pues con el código. Bueno, luego de definir los vectores, nos enfocamos en cada uno de los ejes que formarán nuestro diagrama de Moody. Por lo cual, al observar el diagrama, nos fijamos en que este se encuentra en escalas logarítmicas. Para esto, definimos una figura inicial como área de dibujo para nuestro gráfico, que llamamos Figure 1, y una variable llamada CA, en la cual se almacenarán cada uno de los parámetros que componen a los ejes de nuestro gráfico. La importancia de esta variable CA para nuestro código radica en que ésta nos permitirá realizar diversos cambios a los parámetros que tendrá nuestros ejes a medida que se desarrolle el resto del código desarrollado. Como pueden ver, aquí está la función la figura 1, Figure 1, y nuestra variable CA. Ahora, definimos cada uno de nuestros ejes coordenados X y Y. Y como sabemos que estos se encuentran en escalas logarítmicas, definimos también su escala, aquí está, logarítmica, the scale logarithmic. Y cada uno de los parámetros como tamaño de fuente y aquellos parámetros que se encuentran por defecto en nuestros ejes. Bueno, aquí tenemos una función llamada axis. Esta función axis define los valores de los ejes de X que van desde 600 hasta 1 por 10 a la 8. Y Y que van desde 0.08 hasta 0.1. Con la función pbaxis, que es la que está aquí, ¿qué es lo que hará? Esa función pbaxis definirá las funciones, definirá las dimensiones y longitudes de nuestros ejes X y Y. Y nos determina con el parámetro box, que está aquí. Como pueden ver, aquí está box. Nos formará una caja, una conocida caja, como se muestra en nuestro diagrama, en la cual será la forma que pues tendrán nuestros ejes. Y pues esta función acá que está al final, hold on, lo que nos hará es ejecutar todo el código para graficar nuestro diagrama. Bueno, luego de que ya tenemos nuestros vectores y la forma que tendrá nuestro diagrama, definimos el color principal que se utilizará en el diagrama. Este color lo creamos en un vector preestablecido que se encuentra asociado al color que pues el que utilizamos, que fue morado. Bueno, luego de que ya tenemos nuestro color, definimos la zona crítica. Para esta zona crítica que posee nuestro diagrama, definimos el sombreado o el color de sombreado que tendrá esa zona. Y para eso utilizamos la función patch. Esta función patch le dará las características a esa zona crítica. Es decir, definimos la forma y pues el rango de valores en X y en Y y el color que tendrá esa zona, y con la función alfa pues definimos la transparencia que va a tener ese sombreado. Como pueden ver, aquí está el valor, va a estar comprendido entre 2 por 10 a la 3, es decir, entre 2000, y 4 por 10 a la 3, es decir, 4000.
Y en el eje X, bueno, en el eje Y, pues aquí está, desde 8 por 10 a la menos 3 hasta 8 por 10 a la menos 3, pasando por 1 por 10 a la menos 1. Y aquí está el color que pues habíamos definido que era morado. Bueno, luego de definir la zona crítica, definimos la rejilla o líneas de fondo que tendrá nuestro diagrama. Para la construcción del mismo, nos apoyamos de dos funciones que son de dominio público y que se encuentran en cualquier recurso en la red. Estas dos funciones, llevan por nombre rejilla log mayor y rejilla log menor. La rejilla log mayor tiene la función de graficar las líneas para los valores más importantes en la rejilla. Y la otra función tiene la función, valga la redundancia, de graficar las líneas preestablecidas de los ejes e imprimir las etiquetas que tendrá cada uno de ellos. Con lo cual, estas dos funciones constan de unos parámetros muy parecidos, como lo son el eje a trabajar, la distancia entre los ejes, entre las líneas y el ancho de las líneas. Esto para la función rejilla log mayor. Y para la rejilla de log menor, tenemos como parámetros el eje a trabajar, el tamaño de la fuente, la distancia desde el eje hasta el texto a añadir y la distancia entre las líneas. Bueno, finalmente definimos la función que nos permitirá graficar cada una de las curvas y que estarán dadas para los diferentes valores de la rugosidad relativa y el régimen de flujo en el cual se encuentra el flujo, ya sea laminar o sea turbulento. Para esto definimos la función 64 sobre el número de Reynolds para nuestro flujo laminar. Y usamos la función log para graficar los parámetros, dependiendo de las características específicas que hayamos definido. Y los gráficos que se encuentran a escala logarítmica, ingresando valores de X y valores de Y, el color y el ancho de las líneas. Luego de que ya tengamos definido nuestro flujo laminar, definimos nuestra función para flujo turbulento. Para esta, usamos la ecuación de Colebrook-White, que se encontrará posteriormente definida y explicaré paso a paso cómo está constituida entre las funciones que se encuentran más adelante. La ecuación de Colebrook-White nos ayuda a determinar el valor de fricción dependiendo del valor del número de Reynolds y los valores de rugosidad dados. Para calcular el valor de fricción para aquellos flujos que sean turbulentos, utilizaremos la ecuación de Colebrook-White. Esta ecuación la explicaré más adelante en el código, ya que se encuentra al final entre las funciones creadas y por lo tanto solamente sería llamarla en este caso. Esta función va a depender de dos parámetros importantes y son básicamente la rugosidad relativa del material y el número de Reynolds que posea el flujo. Esta función es muy importante y muy práctica para el cálculo del número de Reynolds. Esta ecuación, aunque solamente depende de esos dos parámetros, también necesita otro. Y ese es un valor de F', por decirlo de alguna manera. Y ese valor de F' nos ayudará a partir de ese valor iniciar unos ciclos de iteraciones para así calcular el verdadero punto de inicio del factor de la línea de factor de fricción. Como ya la tenemos definida más adelante, solamente tendríamos que llamarla en el código principal con los valores que se necesiten y graficamos los valores que necesitamos. Estos son las coordenadas en X, en el número de Reynolds, que es el número de Reynolds, la coordenada en Y, que es el factor de fricción primario, y para esto especificamos el color y el tamaño de la línea, como se muestra aquí. Bueno, posteriormente definimos el tercer eje y o eje Y secundario, que pues es el que ayudará a formar definir la forma de caja que tendrá nuestro diagrama. Y este va a contener todos aquellos valores
de rugosidad relativa que posee nuestro material y definimos sus características. Estos serán valor inicial, valor final, tamaño de fuente y color. En este caso, nuestro color, como habíamos dicho anteriormente, es el morado, que es el color principal de nuestra gráfica. Posteriormente, definimos la gráfica, graficamos la curva que marca el inicio de la zona de turbulencia completa para nuestro diagrama de Moody. Y esta curva sirve para delimitar o dividir la zona de turbulencia o transición y la zona de turbulencia completa. Pero siempre recordando que esta se encuentra en una escala logarítmica como todo lo presente en nuestro diagrama de Moody. Entonces lo que hacemos es definimos los parámetros, número de Reynolds, valores que definen dicha curva en X, en Y, y el estilo de línea, grosor, color, y al usar la función line. Posteriormente, definimos y graficamos la curva que marcará el inicio de la zona de turbulencia completa para nuestro diagrama de Moody, en la cual esa línea o esa curva ayudará a mostrar la división entre la zona de transición y la zona de turbulencia completa. Pero como sabemos que todo nuestro diagrama se encuentra en funciones logarítmicas, pues creamos usando la función log-log. Como todo lo presente en nuestro diagrama de Moody se encuentra en escalas logarítmicas, entonces definimos los parámetros para esta, que serán los números de Reynolds, el valor de dicha curva en y el estilo de línea, como el grosor, el color, y al usar la función lineStyle, definimos que esta línea pues será punteada. ¿Cómo se muestra? Pues posteriormente, en nuestro diagrama, como lo mostré anteriormente. Posteriormente definimos las etiquetas que tendrá nuestro diagrama y esta nos va a definir cuáles serán nuestras zonas, es decir, nuestra zona laminar, nuestra zona crítica, nuestra zona de transición y pues por último, pero no menos importante, nuestra zona de turbulencia completa. Usando la función set, determinamos la posición que estas etiquetas tendrán, es decir, arriba. Y con la función text definimos el rango en el cual se ubicarán, el texto que pues esta incluirá y las diferentes características que este tendrá, que serán color, tamaño de fuente y el color de la fuente, que esta también tendrá. Bueno, posteriormente definimos las etiquetas de nuestros ejes coordenados. Con la función title definimos cuál será el nombre o el título que tendrá en nuestra gráfica, en este caso diagrama de Moody. Ahora definiremos las etiquetas que tendrán nuestros ejes coordenados y el título de nuestro gráfico. Con la función title definiremos el título que tendrá nuestra gráfica, que será diagrama de Moody. También definiremos otras características como el color, que será también morado, y el tamaño de fuente, que será, en este caso, como se muestra ahí, 15. Con Y-label y X-label definiremos las etiquetas que tendrán cada uno de nuestros ejes. Para el eje X tendremos número de Reynolds y para el eje Y factor de fricción. Y cada uno de estos con sus características importantes, color y tamaño de letra. O tamaño de fuente, perdón. Bueno, hasta esta parte ya hemos definido cada una de las partes que tendrá nuestro diagrama de Moody. Por lo cual procederemos ahora a definir cada una de las funciones que pues llamamos anteriormente y que, como dije anteriormente, estaban definidas después de cerrar nuestro código principal. Como ya cerramos nuestro código principal, procederemos ahora a definir cada una de las funciones usadas anteriormente. La primera función que definiremos es la función de la ecuación de Colebrook-White. La función de la ecuación de Colebrook-White
va a necesitar inicialmente dos parámetros, que serán el vector R y el vector R minúscula. El vector R mayúscula contendrá todos y cada uno de los números de Reynolds y el vector R minúscula contendrá todos y cada uno de las rugosidades relativas. Ahora, lo primero que hacemos en esta función es definir un vector que contendrá todos los valores de los factores de fricción para cada uno de los números de Reynolds. Y pues como inicialmente no tenemos valores, lo que hacemos es llenarlo de ceros. Por eso aquí dice la palabra zero size z, R, perdón. Va a tener un tamaño R, pero va a inicialmente estar constituido por ceros solamente. Bueno, ahora aquí tenemos un fin igual a 0.4. Ese fin lo que representa es el valor de f' inicial que tenemos, y ese número es 0.4. Dado que la ecuación de Colebrook-White es una función basada en iteraciones, y este valor de f inicial debemos recordar que siempre debe ser diferente de 0 y mayor que 0, para mayor comodidad. Como esta función es basada en iteraciones, creamos dos ciclos, uno interno y otro externo. En el ciclo externo, utilizaremos para calcular cada uno de los números de Reynolds. Lo que hacemos es crear dos ciclos. Creamos un ciclo externo en el cual se utilizará para calcular cada uno de los factores de fricción para cada uno de los valores de número de Reynolds, y uno interno que calculará las iteraciones para definir el factor de fricción real inicial, repitiendo el proceso 6 veces, lo que nos arrojará el valor de cada factor de fricción a usar en el código principal para graficar el diagrama de Moody en las zonas de turbulencia. Y finalmente tenemos definidas cada una de las funciones que se usan para la creación de nuestra rejilla. Aquí están rejilla log mayor y rejilla log menor. En estas dos funciones no ahondaré mucho en detalles, debido a que estas se encuentran fácilmente en internet con su respectiva explicación. Muchas gracias.